¿Qué está pasando en los mercados? Mesa redonda. Nuevamente, dijimos que hoy lo vamos a explotar. Víctor Tonelli, licenciado en Ciencias Agrarias, productor y analista de mercado ganadero, va a ser el moderador de este panel que va a tener, entre otros, a Guillermo Pigurina, ingeniero agrónomo, Master of Science en Nutrición Animal. Pueden ir tomando su lugar. Fue investigador en producción animal en INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, director del INAC, Instituto Nacional de la Carne, gerente comercial del frigorífico Canelones, gerente de ADIFU, Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay. Convocamos al doctor Juan José Griguera Naón, presidente de la International Meat Secretariat, Oficina Permanente Internacional de la Carne, y Erika Ilse Schild, ingeniera en producción agropecuaria, líder del área ganadería de CREA. Todos ellos entonces van a conducir este panel que pretende decirnos qué está pasando en los mercados ganaderos. ¿Esto está? ¿Cómo funciona? Hola, hola. Bueno, buen día a todos nuevamente. Esta vez me toca reemplazar a un grande que lamentablemente la salud lo volteó un poquito, Alfonso Bustillo. Su palabra ya dice por demás quién estaba hoy en este lugar, así que voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Es más, charlamos mucho con él porque yo era parte de los que estaban en esa parte del sillón. La verdad que hoy tenemos un panel extraordinario. Sinceramente, me parece que quienes han seleccionado a quienes hoy nos acompañan lo hicieron con una precisión quirúrgica. A mi derecha, Guillermo Pigurina, ya se mencionó su breve, larguísimo currículum, pero un muy buen amigo de Uruguay, con experiencia en todas las partes de la cadena. Estuvo en línea ayudando a los productores, estuvo en INAC durante muchos años ayudando a la promoción y al desarrollo de la carne uruguaya. Estuvo trabajando y metiendo las manos en la carne y el cuchillo. Hoy representa a la industria más importante, a la asociación más importante de industrias de carne uruguaya, una especie de envidia sana de cómo hacer las cosas. Así que, Guillermo, muchas gracias. Hasta a Juan José, o Juanjo, como le decimos los amigos, tener el presidente de la Organización Mundial de la Carne del Mundo argentino a veces merecería un poquito más de simpatía y reconocimiento, además de toda su trayectoria. Y Erika, una joven que hoy coordina la mesa de ganadería, ni más ni menos que de los CREA, yo diría el tercil, o vaya uno a saber qué, de los mejores procesos productivos de la Argentina. Así que lo que acordamos es lo siguiente: a cada uno de ellos les voy a pedir que hagan su primera exposición. Cada uno tiene un tema que acordamos, muy interesante, y después vamos a hacer una especie de mesita redonda. Y si cabe, no sé cómo está organizado, alguna pregunta del público, con todo placer. Así que arranco contigo, Guillermo, si te parece. ¿Tenés tu micrófono, Gabriel? Y siéntanse libres los otros en interrumpir. No estoy de acuerdo. Bueno, muy bien, muy buenos días, muchas gracias, Víctor, por la presentación, muchas gracias, agradecido por la invitación a este congreso. Me encanta que sea en una universidad, y me encanta que haya todo este fervor por la ganadería, por la carne y por los negocios agropecuarios, ¿no? Lo primero que yo les diría, me gustaría decirles, hablarles un poco de Uruguay, de cómo es la situación desde el punto de vista de la industria, sobre cómo está Uruguay hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque Uruguay ha transitado un camino bastante positivo y hoy en día, como decía Víctor hoy en la mañana, es un jugador bastante importante, no en cuanto a volumen, pero sí es un jugador serio en el contexto de la carne en el mundo, de la producción ganadera y de la carne. Y es una historia muy simple. En Uruguay lo que había era pasto, Hernandarias trajo ganado y desde entonces la ganadería y la carne ha sido, junto con después el fútbol y el mate, la cosa más importante, lo que ha generado más riqueza, más divisas, y es el principal negocio del Uruguay desde entonces, desde hace 150 años. Entonces,
Mal haría Uruguay de no explotar bien ese recurso, ¿no es cierto? Y una de las cosas que me gustaría comentarles es, hoy en día Uruguay está bien visto desde el punto de vista de una cadena productiva, de un sistema, ¿no?, de comercialización de carne, de producción, sano, transparente. ¿Y qué secretos tiene ahí adentro? Además que, bueno, tenemos el pasto, tenemos el agua, tenemos el clima templado, tenemos las razas adecuadas, tenemos muy buenos ganaderos que saben hacer las cosas. Arriba le pusimos los frigoríficos que son de muy buen nivel, de excelente nivel. Hoy en día, como decía Víctor, estamos aprobados para exportar a casi todos los países del mundo, incluyendo Corea, incluyendo Japón. Por lo tanto, los frigoríficos son de altísimo nivel, como lo son acá también. Toda esa mezcla, todo ese combo, ¿no?, requirió respetar un montón de cosas para que eso permanezca y dure en el tiempo. Yo estoy ahora en Argentina, justamente, que tiene algunas muestras de qué no hacer, ¿no?, con una industria tan importante y tanto potente como la carne. Uruguay supo respetar la libertad, ¿no?, de la producción, la libertad comercial, ¿no? Tiene una cantidad de institucionalidad muy importante, muy fuerte, que funciona muy bien. Obviamente uno lo mira con detalle y con lupa de Uruguay y encontramos miles de defectos, pero la institucionalidad ha funcionado con el mismo cuarteto, con la misma letra y música por muchos años, de que la cadena de la producción de la carne hay que respetarla, hay que protegerla, cuidarla, ¿no?, y hay que ponerle plata arriba para que funcione. Yo creo que es uno de los secretos o una de las cosas que ha funcionado en Uruguay ha sido eso, ¿no? Una institución como el INAC, que ha estado siempre de la mano y comprendiendo al productor y comprendiendo a la industria, ¿no? Es una mesa donde estamos los industriales, están los productores y está el gobierno, y allí mal que bien se dirimen las cosas y se abran con bastante franqueza. Entonces, ese tipo de instituciones logran una interacción, ¿no?, en el largo plazo, en el corto plazo, que ha sido muy positiva para el Uruguay. Una de las ventajas que tiene Uruguay es que es chico. Somos solo 3,5 millones de habitantes, un país de 500 y pocos kilómetros norte, sur, este, oeste, y bastante simple, y hemos logrado hacer algunas cosas muy trascendentes, como yo diría la trazabilidad. Es el único país que hoy en día tiene una trazabilidad de todo el ganado desde el 2006. Y eso podemos decir, bueno, ustedes que vivos lo hacen porque tienen un país chico, homogéneo, es fácil acceder a todos los productores, ¿no?, están muy bien nucleados, agremiados, hay una respuesta inmediata, muy rápida de los productores a las señales o a los pedidos que son importantes. Entonces eso ha permitido a Uruguay, ¿no?, implementar la trazabilidad, implementar todo lo que ha implementado a nivel de la cadena industrial, que es las cajas negras, los controles, la transparencia de precios, ¿no? Todo eso se ha podido implementar, pongámoslo por simpleza del argumento, porque Uruguay es chico y allí es fácil hacer las cosas. Pero también porque todos creímos que era bueno hacerlo. Y nos dejamos de pelearnos en un montón de cosas, ¿no?, para decidir, che, esto está bueno, hagámoslo y no hay nadie perjudicado. Entonces, sin querer hacer este aspaviento de cómo es Uruguay, que es, esas son algunas de las cosas que han hecho posible que con una política de carnes de largo plazo, que todo el mundo la respeta, ¿no?, con un sistema productivo de bajo costo, pero que le hemos ido poniendo muchos costos y muchos chirimbolos que le llamamos nosotros, como la trazabilidad, etcétera, ¿no? A nivel industrial hemos puesto una cantidad de certificaciones y una cantidad de compromisos que los va a explicar ahora Juanjo. Hemos creado también un sistema que es muy caro, ¿no? No es una ganadería barata la de Uruguay. Ustedes consultan a los productores y les dicen, mirá, no hay mucho margen. A pesar de los precios fantásticos que hay, la queja del productor sigue siendo el margen es chico. Porque tal vez no supimos cuidar con mucho detalle los costos
que estamos poniéndole arriba del sistema. Y en la industria es lo mismo, nosotros nos quejamos de los altísimos costos que estamos soportando para mantener el negocio, ¿no? Con unos márgenes cada vez más chicos, o muchas veces, como ahora, márgenes inexistentes. Entonces, es cierto, uno puede crear una ganadería, puede crear una industria, todo el proceso de producción y exportación de carne, ¿no? Agregarle un montón de costos, pero también es un sistema que tiene que aguantar esos costos. Hoy en día en Uruguay, si ustedes consultan, van a decirles, mirá, a pesar de lo bueno, que es cierto, todo lo que dijo hoy Víctor sobre los mercados, ¿no? El peso de los costos se está haciendo cada vez más fuerte. Hay una cosa muy interesante que yo en estos días que estuve acá, hablando con mucha gente, muchos me han hablado del dólar, ¿no? De la valorización del dólar. Y curiosamente, miren, yo les voy a contar esto porque es curioso. Nosotros hace toda la vida, siempre productor y la industria nos hemos quejado del dólar en Uruguay, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, la industria por lo menos lo hemos ido sacando de la agenda porque nos dimos cuenta que los gobiernos lo usan como una herramienta política, una herramienta de política económica, y no lo van a cambiar. Entonces, en vez de seguirle pidiendo al ministro, che, tocame, que sabemos que no lo va a hacer, no es que lo sacamos de agenda y de la preocupación, pero sí dejó de ser el primer problema que teníamos en la lista de temas a reclamarle a alguien, ¿no? Pero es curioso porque a todos nuestros países nos pasa eso, ¿no? El dólar es determinante. Pero bueno, me pareció una curiosidad interesante cómo nosotros en Uruguay ya lo hemos dejado de poner en el primer argumento de discusión o de charla entre productores o industria, lo que fuera. Entonces, enfrentamos ahora con un país que tiene una neta definición de la carne, hacia la carne, de la promoción, de captar todos los mercados, ¿no? Nos encontramos con costos muy altos, ¿no? Que muchas veces estos muy buenos precios tampoco sirven, ¿no? para manejar los costos, pero que hay que saber leer las señales y, muy bien, como dice Víctor, uno está al comando del auto, hay que saber cuándo acelerar, cuándo frenar y qué cambio poner. Y bueno, hay momentos en que los cambios y la aceleración es necesaria, ¿no? Así que yo lo dejaría por acá, Víctor, simplemente para introducir. No, está muy bien porque me dejaste picando 2 preguntitas para la próxima ronda. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Juanjo, estás en línea, así que adelante. Bueno, ¿se escucha? Sí. Primero, bueno, muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación. Felicitar también a la Universidad Católica de Córdoba por sus 70 años y estas magníficas instalaciones y lo bien mantenidas que están. Y ahora, yendo al punto que habíamos conversado, que es parte de certificaciones, primero al contarles un poco lo que es la OPIC, la Oficina Permanente Internacional de la Carne, un nombre horrible, tendría que ser Oficina de la Carne y listo, dejarnos de embromar, pero es una entidad que tiene alrededor de 55 años de edad, reúne unos 90 socios, pero esos 90 socios representan el 75% de la cadena de valor de la carne vacuna, ovina y porcina en el mundo. Los puntos fundamentales es la defensa del libre comercio y cualquier regulación o norma que afecte al libre comercio tiene que estar basado en ciencia. Eso lo tenemos todos muy en claro. Por supuesto que a veces nos peleamos, pero no importa. Las áreas fundamentales es sanidad animal, nutrición y salud humana, cuestiones ambientales y de cada una de las especies. Pero yendo a lo específico y con vistas a nuestro país, es un punto fundamental últimamente lo que es sanidad animal. Nosotros defendemos y adherimos al concepto de una salud definido por la Organización Mundial de la Salud Animal y de la Salud Humana y del Códex Alimentario, que es la estrecha relación de la salud entre las personas, el ambiente y los animales. Dentro de eso, dentro de este punto, últimamente ha tomado
importancia en nuestra región, pero para el resto del mundo ya viene hace más tiempo y no le hemos prestado la atención que se merece, es a la resistencia antimicrobiana. La resistencia antimicrobiana en este momento la está padeciendo nuestro vecino, el Brasil, con las dificultades de acceso de sus productos a la Unión Europea. Todavía nosotros no estamos afectados, pero es fundamental, y acá también me remito a las palabras de hoy del doctor Jiménez Apiola, sobre lo que debe ser el correcto uso de los antimicrobianos. Eso es algo que debería estar en nuestra agenda de política sanitaria. Pero eso nos lleva a que tiene que haber una certificación sanitaria. Bueno, eso está a cargo del Servicio Nacional, como en todos los países. Pero también tenemos que pensar en certificaciones ambientales. ¿Por qué? Porque una cosa es vender una tonelada de carne a $5.000 y otra a $20.000. El señor que compra $20.000 quiere información y sus clientes, esos consumidores, quieren información. Y esa información tiene que ser clara, fidedigna y comprobable y auditable. De ahí que se precise certificación. ¿Certificaciones de qué? Bienestar animal, de cuestiones ambientales. Nosotros estamos propugnando dentro de la OPIC atacar la cuestión de gases de efecto invernadero, analizando cada gas por separado, que se llama el split gas, porque si no es todo un conjunto y sabemos que las acciones de los distintos gases es distinta. Y algo que a mí me resulta muy cerca de mi corazón, que es certificar por calidad algo que hoy presentó Víctor. Pero, por ejemplo, uno va a Estados Unidos y va a un supermercado, el consumidor sabe lo que es un Prime, un Select, eso lo conoce, eso todavía nosotros no hemos llegado. Y si vamos a nuestro sistema de tipificación actual, que la parte compulsiva, ¿cuál es? La caracterización de la media res, que fue lo que teníamos de la Junta Nacional de Carnes en sus orígenes. Y la parte adicional, que es voluntaria, es la de calidad de carne. Y la tenemos, pero tendríamos que esto estar más difundido. Área de ojo de bife, que es el predictor de calidad carnicera. Murmuriado, que en este momento es una demanda internacional. Color de carne, color de grasa. Bueno, creo que lo dejo acá, Víctor. Sí, bueno, gracias, Juanjo. No, yo olvidé mencionar, y la verdad que pido un aplauso. Tenemos en la sala 2 miembros de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, y eso no se da en todos los congresos. Uno de ellos es Juanjo. Así que, Juanjo, yo sé que es un honor, no es un cargo, es un honor, pero no quería dejar de decirlo. Erika, contanos qué está viviendo el productor y qué está pensando. Bien, buen día a todos. También me sumo al agradecimiento por la invitación, porque CREA pueda estar en una mesa redonda, y para mí es un honor estar compartiendo esta mesa con semejantes referentes de la ganadería del sector. Obviamente, con el título del bloque, que es ¿qué está pasando en los mercados? Desde nuestra mirada como organización, CREA es una asociación que reúne productores agropecuarios, y teniendo a Víctor, a Guillermo y a Juanjo, nos parecía que nuestro aporte diferencial es, tomando la pregunta que se hizo antes en tu panel, Víctor, es ¿qué podemos hacer como empresas agropecuarias y qué podemos hacer como sector y como cadena ganadera para poder subirnos a esta era de la ganadería que nos mencionaba Víctor, ¿no? CREA tiene un sistema de relevamiento de encuestas agropecuarias con las cuales censamos y tomamos y analizamos perspectivas, tendencias y reporte de datos de productores agropecuarios. Lo responden aproximadamente 900 empresas ganaderas, que de las 217.000 que tenemos en Argentina puede ser una muestra pequeña, pero creemos que los datos tienen mucho valor para entender la tendencia, para entender qué están pensando los empresarios y qué decisiones están tomando con las señales del mercado, ¿no?
La última fue en marzo de este año, con lo cual tiene 3 meses. Ahora en julio sacamos una nueva onda. Y un poco alineado a la pregunta que venía antes y decían, bueno, ¿qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer las empresas para poder aumentar el peso medio de faena, para mejorar la eficiencia, etcétera? Primero, creemos que las empresas están empezando a tomar acción por los estímulos de precio. Venimos, como mostró Víctor, con un récord de precios, con un contexto internacional que por lo visto viene para quedarse. Y algunas de las preguntas que hacemos a las empresas en CREA están basadas en qué expectativas del negocio tienen para adelante, qué expectativas del aumento del precio tienen, qué expectativa del resultado económico. Este año, el 30% de las empresas cree que el precio puede llegar a subir, pero el 65% entienden, o su perspectiva es que el precio se va a sostener. Obviamente estamos en valores históricos y por lo tanto eso es lógico, pero cuando preguntamos sobre el resultado económico, el 85% cree que este año el resultado económico de las empresas ganaderas va a mejorar. Y hoy, cuando estamos cerrando ya gestiones y metiéndonos más en los negocios, vemos que, por ejemplo, un sistema de cría el año pasado con los mismos indicadores que este año duplica su resultado económico por hectárea o por cabeza, básicamente traccionado por precios. También le preguntamos a los empresarios si creen que es un buen momento para hacer inversiones y el 82% de los empresarios netamente ganaderos creen que es un buen momento para hacer inversiones. Es decir, que estamos viendo, entendiendo que hay una tendencia de previsibilidad y por lo tanto nos animamos a invertir y a mejorar nuestros sistemas productivos. ¿En dónde? Gran parte en alambrados, mangas, infraestructura, pero también un 20% en genética, en tecnologías, en drones, en sistemas de pesaje, en poder implementar o cambiar procesos que permitan mejorar nuestros sistemas ganaderos. Otra de las preguntas que hacemos es cómo va a ser la distribución de la superficie para esta campaña. Y por primera vez, desde que tenemos relevamiento de la CEA y en los últimos 10 años, el 40% de los grupos CREA, que son 240 grupos a nivel nacional, desde Patagonia hasta NOA, pasando por el litoral, tienen expectativa de aumentar la superficie ganadera para este año. Pero un dato más interesante, que es no tanto en detrimento de la agricultura, sino hay un poco de disminución de superficie agrícola, pero también hay aumento de escala. Pero sobre todo un punto que nos parece muy interesante es cuando desglosamos esto por regiones, la mayoría está concentrado en el sur de Santa Fe, en el norte de Buenos Aires, en el oeste de la provincia de Buenos Aires y en el sudoeste bonaerense. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que la ganadería está siendo competitiva con sistemas que antes miraban solamente un resultado agrícola. Entonces, vemos que hay tendencia, hay señales que los productores están y las empresas están tomando para poder mejorar sus sistemas, para poder tomar esta era ganadera y para poder contribuir a una mayor producción de carne y abastecer los mercados. Entendemos que son todas señales del corto plazo, pero que impactan en una cadena que, como dijo Víctor, un proceso de retención nos llevaría entre 8 y 10 años. Y acá voy a agarrar tu ejercicio de qué pasa si somos Australia, porque me pareció muy bueno. En CREA tenemos una instancia, lo hacemos en diciembre de cada año, que se llama Outlook Ganadero, en donde hacemos una proyección de qué es lo que creemos que puede pasar en escenarios de oferta y de demanda de acá a un año. La última fue en diciembre del 2025, hicimos la proyección del 2026 y tomamos como indicador, en base a esto que decías, a partir de octubre se hizo un cambio y hay una retención. Bueno, ¿cuánto impactaría aumentar el peso medio de faena? 10 kilos, 5 kilos, 15 kilos, no pusimos 308, ¿no? Y la verdad que veíamos que es un esfuerzo colectivo poder aumentar un peso medio de faena y tratar de llegar a los 250 o los 260 kilos, porque claramente eso implicaría en el corto plazo restringir mucho la oferta de carne, eso implicaría alargar ciclos y la verdad que veíamos que cuando realmente soñábamos con en un año subir un peso medio de faena de 232, que cerró el año pasado, a 250, resentíamos tanto la oferta de carne que veíamos que era inviable. Por lo tanto, entendemos que son procesos largos y para poder sostener esos procesos largos, y ojalá algún día llegar a los 308 kilos, necesitamos una previsibilidad en el sector y un poco lo que hablaban antes, y con el ejemplo de Uruguay, un diálogo de la cadena y donde de alguna manera todos los que estamos involucrados, desde la producción hasta
quienes comercializan la carne, pasando por la industria, entendamos que para aumentar ese valor de la cadena necesitamos aumentar, por un lado, la producción, pero para poder tener una mayor producción necesitamos tener estímulos que nos ayuden como empresarios a poder retener vientres, aumentar los pesos de faena y por lo tanto también tener herramientas de financiamiento de políticas públicas que alineen un objetivo previsible en el largo plazo. Algunos otros datos, no sé si queréis que vayamos ahora o los querés dejar para después en la ronda de preguntas sobre por ahí expectativas. Bueno, yo sigo. No, bueno, también preguntamos a las empresas ya metiéndonos en los negocios, ¿no? ¿Qué expectativas de pesos de terminación de las recrías? ¿Qué expectativas de pesos de terminación de los novillos y de las vaquillonas tienen? Y la verdad que, como dijiste, a partir de octubre hubo un cambio. En la encuesta de noviembre, los miembros CREA ya reportaban un 5% en el aumento de vientres a entorar. Es decir, había una tendencia a recomponer stock que, como veíamos, se venían liquidando hace 2 o 3 años. Cuando preguntamos sobre los ciclos de engorde, el 40% de los empresarios que eran recriadores están pensando en terminar sus novillos. Es decir, hoy hay un contexto donde la relación compra-venta pesa, donde es necesario meter más kilos para poder licuar un costo que, como decía Guillermo, por ahí es alto, sobre todo de compra de cada pieza invernada. Y además tenemos la oportunidad única e histórica de una relación maíz-novillo que es histórica en nuestro contexto, en nuestro país. Entonces, el 40% de los productores que eran recriadores están pensando en terminar sus novillos. ¿Y con qué peso? Más del 60% por encima de los 430 kilos, ¿no? Hay una tendencia a realmente aumentar el peso medio o el peso de faena con la intención de diluir costos, pero con la intención, digamos, en contraparte con la intención de producir más. Y hoy, como mostró Víctor, venimos con un 10% menos de faena, pero un 7% menos de producción, compensado básicamente por esos 5 kilos extra de peso medio de faena. Diferente es el comportamiento con la vaquillona, en donde más del 50% de los productores creen que la vaquillona es su expectativa es terminarla con menos de 390 kilos y como vimos y como, bueno, cuando hay más vaquillonas en la composición de la faena en general, el peso medio de faena baja un poquito. Así es que entendemos que las señales están, entendemos que hay decisiones. Si quieren después con la mesa redonda podemos hablar un poco más de decisiones de qué tenemos que hacer, pero cierro esta primera introducción que también preguntamos cómo pensaban que era el escenario para adelante y el 50% piensa que es muy positivo el contexto hacia adelante y en qué deberían ajustar y el 45% de los empresarios dijeron en eficiencia. De acá para adelante tenemos que trabajar en eficiencia. Espectacular, qué linda primera ronda, pero como yo hago de malo, sí, claro, dale. Sí, yo me quedé pensando en tu presentación cuando tocaste Oriente Medio. En este momento, bueno, es problemático vender allá, pero es un mercado sumamente importante y para eso, volviendo a certificaciones, tenemos que tener las certificaciones rituales adecuadas. La tenemos para kosher, pero no estoy tan seguro para halal. Y piensen ustedes que Australia está pensando en dejar de exportar ganado en pie en el 2028 y Arabia Saudita dejar de recibir ganado en pie en el 2030 para hacerlo coincidir con el Mundial de Fútbol y que no tengan críticas de bienestar animal. ¿Qué quiere significar eso? Que va a abrirse una oportunidad importante para cortes, para exportar cortes. Discúlpenla. No, buenísimo. La voy a jugar de malo, Guillermo. Te voy a meter en un brete. Bueno, un brete bueno con mangas esas que aprietan despacito y no duelen. Dos temas que seguramente son debates que vienen en la Argentina inexorablemente. La primera es Uruguay creció sus exportaciones por encima de su capacidad de autoabastecer su consumo y abrió las importaciones de carne importada para compensar precisamente el crecimiento de exportaciones. Pregunta uno, te hago las dos porque están vinculadas. Y la segunda es, Uruguay desde hace 12, 15 años
comenzó a ser un actor relevante en la exportación de ganado en pie, con un stock relativamente chico en función del volumen extraordinario que exporta. Cómo se vive, cómo se convive, producción, industria, etcétera, etcétera. Es muy buena la pregunta y yo le voy a dar la posición de la industria con una visión general de lo que pasa en Uruguay. Uruguay es un país donde tenemos 11 millones de cabezas, exportamos el 75-78% de la carne, exportamos y no hay otro lugar donde ponerla, ¿no? No tenemos un mercado que se consuma eso, o sea que sí o sí tenemos que exportar. Por eso, capaz que la visión de Uruguay siempre fue mirar para afuera con la carne y ese es nuestro espíritu exportador permanente. Y tenemos un consumo muy alto, somos junto con Argentina de los países que consumimos más carne per cápita, alrededor de 90 kilos de carnes en general. ¿Qué ocurre con eso? El mercado de abasto, el mercado interno, ha sido un muy buen mercado para todos los frigoríficos, inclusive los exportadores, ¿no? Los frigoríficos tienen una parte muy fuerte en el mercado de abasto, ¿no? Y cuando está bueno el abasto, venden el abasto, y cuando está mejor la exportación, sacan a la exportación. En estos últimos 8 o 10 años han aparecido, desde que se liberalizó la importación de carne, ¿no? Empezó a aparecer una corriente de importación de carne de Brasil fundamentalmente, en menor medida de Paraguay. Ahora algo de Argentina, está entrando cortes de buen valor desde Argentina, al tal punto que hoy 30% de lo que comemos de carne viene importado, 30%. O sea que estamos con un sistema tipo el americano. Agarramos la carne que de más valor, la exportamos y la que precisamos para comer la traemos de otro lado más barata. Con un sacrificio, ¿no es cierto? No es lo mismo comerse una colita de cuadril brasilera que una uruguaya, pero ese sacrificio a veces lo hacemos. Pero la mayor parte de la carne importada viene para procesar o para milanesas, o sea, es carne que no tiene mayor problema desde el punto de vista de la calidad. Entonces, eso ha cambiado mucho el Uruguay en ese sentido, ¿no? Entonces, a los frigoríficos se les achicó el mercado interno, porque 30% viene de afuera. Dependemos cada vez más fuerte de la exportación de carne, nos estamos cada vez más jugados allí. Es interesante el cambio que ha habido en el mercado interno en Uruguay hacia la calidad. Hay una competencia muy buena porque los nichos de calidad y de precio surgieron en el mercado uruguayo. Nosotros siempre decimos que cuando yo era joven la carne, ¿cuánto ponemos para el asado? Y comprá que sobre. Y si está dura, la agarras otro, no importaba, ¿no? Lo mismo hacíamos con el vino. Y bueno, el vino más o menos abrí otra. Hoy en día no, hoy en día hay una cultura de consumo de la carne, hay pedidos de valor por la carne y se paga por valor. Entonces cambió ese nicho de mercado de calidad, ¿no? Y empezó a producirse para alta calidad al mercado doméstico, ¿no? Es muy interesante ese cambio en Uruguay. Entonces, eso es una particularidad de Uruguay, desde que estamos trayendo carne para sustituir nuestro consumo y poder exportar más. Es algo bastante bueno desde el punto de vista del negocio. En cuanto a la exportación de ganado de pie, esto fue algo que se logró allá por el casi 2000, por ahí. El gobierno prometió en la puerta de vaivén, vamos a abrir la exportación de ganado de pie, reclamado por los productores, pero los productores decían, nosotros estamos acá atados de manos, ¿no? Y no tenemos ningún mercado alternativo para el ternero, por eso está estancado la cría, ¿no? Porcentaje de preñez, porcentaje de destete, está estancado porque no hay un segundo piso o un techo más alto para el ternero. Entonces, tanto insistieron en que le abrieron la exportación en pie. Uruguay podía exportar libremente a cualquier país terneros o animales en general. La industria dijo, bueno, está bien, si eso es lo que van a hacer, es una válvula de escape
cuando la presión es muy alta y el precio muy bajo, como toda válvula, la regulamos y la dejamos salir, ¿no es cierto? Y eso funcionó muy bien porque a los pocos años empezaron a aparecer los turcos que pagaban disparates. Algo curioso, los turcos cuando quisieron entrar a la Unión Europea, una de las condiciones de tener un sistema productivo o un sistema de producción era que lo tuvieran antes de ingresar a la Unión Europea. Entonces se apuraron a crear un sistema de ganadería para cuando entraran a la Unión Europea decir, mira, tenemos un sistema de ganadería, tenés que dejármelo tener, para que no le impusieran cuotas. Entonces empezaron a comprar ganado, con la ilógica de que nosotros para vender carne en Turquía pagamos 280% de arancel. Pero no hay arancel cero para ingresar un animal entero en Turquía. La industria considera que es una competencia desleal o por lo menos no igual entre una forma y otra de vender. Conclusión de esto, el año pasado se fueron 400.000 animales, que es lo que necesitan 4 frigoríficos de 100.000 para faenar. Entonces, hagamos el borrón y cuenta nueva. Está bien, abriste una válvula escape porque los frigoríficos no te compraban el ternero y tenés una válvula de salida para mejor precio y podés mejorar la cría. Al cabo de 10 años se te fueron 400.000 animales, tenés frigoríficos que no tienen ganado, que trabajan 3 días por semana porque no hay suficiente ganado. Entonces nosotros pedimos, vamos a rever esta situación, si esa válvula tiene que estar siempre abierta o si requiere de repente algún ajustecito. Eso es lo que está promoviendo la industria, que se piense y se revise esa válvula, porque se nos está yendo 4 frigoríficos, la mano de obra y todo lo que generan 4 frigoríficos funcionando en un año, se va para que lo faenen los turcos y nos dejan 0 peso en la industria, en la mano de obra, etc. Entonces, el productor, por supuesto, que dice, no me toquen la exportación en pie, porque los productores hoy, sobre todo el criador, es de las pocas veces en la historia que tiene un sistema que le da plata por todos lados. Se pelea por los terneros, ¿no? Caen los compradores turcos, ¿no? Le dice, dejarle la cola, dejarle las bolas, ¿no? Y te lo compro, le pone un precio, ¿no? Entonces, el productor de ninguna manera lo quiere y el frigorífico decimos, se te fue la mano, abriste demasiado la canilla y no tiene regulación, encima no le podemos vender carne a ese mercado. Es bastante... Si fueran otros países no tienen ese problema. Israel, que también está comprando terneros ahora, nosotros le vendemos carne sin ningún problema. Entonces, bueno, está esa... Hoy en día está arriba de la mesa, nosotros ponemos todo el tiempo arriba de la mesa. Señores del gobierno, revisen esto porque no nos parece que está justo. Estamos con problemas con frigoríficos sin ganado, gente sin trabajo en los frigoríficos y le estamos dando el trabajo a los frigoríficos turcos. No estamos en contra de que se exporte ganado. Y de hecho hemos pedido que se importe ganado, que tengamos la posibilidad de los frigoríficos de importar ganado para faena o de importar una vaca preñada, ¿no? Porque uno de los requisitos sanitarios de Uruguay en todos los sanitarios del mundo es el animal fue nacido y criado en Uruguay. Entonces yo no podría llevar un novillo de primera de Buenos Aires, de Argentina, a faenar a Uruguay. Solamente lo podría usar para el abasto, para el mercado interno. Así que bueno, esa es la novedad del mercado interno, es esa, y la novedad de que nos está pareciendo que la exportación de ganado en pies se está haciendo un poco de mambo, ¿no? Esto se llama volver al futuro, porque tarde o temprano esto va a ocurrir acá, tal vez más temprano que tarde. Abrir carne de afuera, que ya está entrando, poco por ahora, pero creciente, y debatir eso que los criadores quisiéramos tener un pisito más arriba, que nos ayudaría. Te agradezco mucho la sinceridad, tu visión, y creo que nos marca a nosotros una agenda linda para debatir de ahora en adelante. Juanjo, me quedó un temita
y después vamos a cerrar con Erika. Me quedó un temita, vos mencionaste la importancia, la trascendencia y el crecimiento de los requerimientos internacionales respecto de cuestiones serias, no hablo de barreras pararancelarias. La resistencia antimicrobiana, el tema de la creciente responsabilidad sobre temas ambientales, etcétera, etcétera. Ahora te traigo a la Argentina, te pongo la camiseta del Mundial y te digo, ¿cómo ves a la Argentina y cómo ves al sector de la producción que también interpretás para avanzar en respuestas adecuadas a este requerimiento que mencionaste? Bueno, no tengo la bola de cristal, pero la última parte yo traté de enfocarla hacia Argentina. Yo veo que tenemos muchas tareas pendientes. Mejor dicho, yo creo que las tortas hay que agrandarlas. Y en ganadería entiendo que la forma más rápida de agrandar la torta, debido al consumo de proteínas animales que tenemos en el país, es la exportación. Y la exportación es commodity o producto diferenciado. No es una disyuntiva, hay que atender los dos porque la Argentina tiene la capacidad para atender los dos, pero tendríamos que ponerle más fuerza a la parte de producto diferenciado. De ahí es que mencioné que la parte voluntaria de la tipificación debería ser mucho más empleada por nuestra industria, que también eso nos va a llegar a los productores por mayor demanda. No es que va a ir en la caja, como vos dijiste, esa mezcla de un lomo lindo y un lomo un poquitito maduro, ¿no? También la perseverancia en el tiempo y mantener la seriedad en el tiempo. Carne Argentina es una marca reconocida en el mundo por tradición, y eso lo tenemos que mantener y alimentar con información y también ser muy hábiles en las negociaciones internacionales. Yo no voy a hacer de acá ningún cuestionamiento político, pero ¿cuántas veces ha ido el presidente del Uruguay a China? Todos los años es la respuesta. El presidente de Estados Unidos acaba de visitar China. ¿Qué fue a tratar en China? Por supuesto, cómo se divide el mundo, pero entre otras cosas, ¿qué trajo? Que China rehabilitase 422 operadores y nombrase 77 operadores nuevos norteamericanos que puedan exportar a China. Yo creo que hay cuestiones que ya están saldadas desde el punto de vista técnico. Japón es un ejemplo. Y ahora falta el empujoncito político para ingresar, y no solamente con eso, y volviendo a China, algo que dejamos de lado, que son menudencias. Y menudencias, como está entrando hasta ahora, vía Hong Kong, si no me equivoco, están en $5.000 la tonelada, y si fuese a China directamente estaría $8.000 la tonelada. Vos corregime, porque ustedes están exportando, no estoy mintiendo en las cifras, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Víctor. Ese era el enfoque. Erika, me quedó un temita de tu excelente presentación, con datos precisos, como corresponde. Me quedó una duda, y es, ayer comentábamos, o hoy a la mañana comentábamos sobre ese trabajo tan lindo que se presentó en el atardecer del sudoeste, creo que fue hace un par de días, acerca de el impacto de determinados procesos en la mejora productiva y en la rentabilidad del campo. Si están viendo algunos que efectivamente están tratando de impulsar, si hay algunos que se destacan más, ¿qué nos podrías contar, digamos así, del impacto de la aplicación de mejores procesos o de aplicación de nuevas tecnologías? Bien. Bueno, como les comenté antes, cuando las empresas nos informan por ahí, o nos dicen, digamos, dónde poner foco, están poniendo foco en la eficiencia. Entendiendo la eficiencia como
mejorar índices reproductivos, mejorar ganancia aérea de peso vivo, mejorar distintos indicadores que de alguna manera nos permitan llegar con un producto de calidad, con una buena recría, con potencial de expresar toda la genética que tiene en el menor tiempo posible. El otro día, digamos, en este trabajo que habla Víctor, lo que hicimos fue analizar distintos modelos aplicando algunos factores que hacían una mejor eficiencia productiva y otros que lo que permitían era aumentar la carga o aumentar el stock de alguna manera de ese mismo sistema y cómo impactaba en el resultado final. La tecnología es una herramienta. Hoy hay un montón de tecnologías disponibles que lo que permiten es registrar más datos y sin datos, la verdad que es difícil tomar decisiones, con lo cual entendemos que el camino es registrar datos, protocolizar procesos y poder tomar decisiones que impacten en el resultado económico teniendo en cuenta eso. En CREA estamos, digamos, trabajando mucho en temas de sostenibilidad o sustentabilidad, entendiéndola desde la parte productiva, económica, ambiental y social. Y como decía Juanjo, hoy tenemos 2 proyectos con los que estamos determinando, identificando prácticas que nos permitan mayor intensificación de producción, mayor producción de carne y por lo tanto menor intensidad de emisiones en la línea de buscar sistemas que sean sostenibles en el tiempo, mirando no solo las emisiones, sino también la captura de carbono que tienen los sistemas pastoriles argentinos. Y hoy la ganadería argentina se realiza casi en un 90% sobre sistemas pastoriles, más allá que haya una terminación a corral en la mayoría de los casos. Así que creemos que esos son los procesos y es lo que tratamos de, digamos, relevar dentro de los datos que tenemos en CREA y trabajamos para que las empresas y los empresarios puedan medir el impacto real que esas decisiones generan en su negocio. Bueno, muchísimo. O sea, se puede poner un segundo piso al campo. Se puede poner un segundo piso al campo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Agotamos el tiempo. Agradezco al extraordinario panel que nos ha acompañado. Felicitaciones a la organización y bueno, y muchas gracias por el tiempo que nos Víctor, te propongo que dejamos unos minutos para abrir un poquito un espacio a preguntas del auditorio, así que si alguno de los colaboradores de la organización me acompaña con un micrófono, vamos a acercarlo. A quien tenga alguna consulta, me levanta la mano, por favor. Allí tenemos al medio del salón, tenemos la primera. ¿Dónde? ¿Por dónde? El señor de saco gris, así. Sí, buenos días. Una consulta nomás como productor. ¿Cómo ven el tema del pedido de los frigoríficos para inscribirnos en las plataformas que existen por el tema de la exigencia de la Unión Europea? Y si realmente eso va a tener una repercusión importante, porque yo entiendo que de acuerdo a cómo está planteado, no es que se va a inscribir únicamente el que va a entregar el novillo gordo, sino tendría que participar desde el criador en toda la cadena. Pregunto porque nosotros somos recriadores, lo que planteó la ingeniera, y realmente estamos viendo que va a ser una complicación comprar los novillos, o los terneros, mejor dicho, los recriamos y después los vendemos y no tenemos todo el proceso completo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo andamos por allá? ¿Cómo anda corriente? Planteaste una pregunta excelente. Son procesos que se van a ir dando sin ninguna duda, es una cadena. La exigencia es desde la cuna hasta la mesa, de modo tal que no es en el último lugar o en algún momento determinado, sino que es todo el proceso trazado y que cada uno de los campos que participa en el proceso productivo pueda certificar su condición de libre de deforestación o sin evento de deforestación no permitido, digamos, desde creo que de 2020 o 2021 a la fecha, ¿no? De modo tal que es un proceso que va a arrancar. Yo sugeriría, como es un proceso largo, va a haber errores, va a haber problemas, van a surgir respuestas naturales, seguramente van a revalorizar, si cabe la expresión, el ternero que provengan de un campo que pueda demostrar haber cumplido con la normativa, porque, digamos, vos como invernador o recreador, para poder seguir la cadena y poder dar el final del tema, necesitas que el anterior haya hecho los deberes. Yo sugeriría escribirse en las plataformas disponibles. No como una obligación, sino como una oportunidad. Es decir, podrías no hacerlo, podrías exportarlo
a otro destino que no te exija esos atributos certificados, pero me parece que ya vivimos la etapa de vaca china, vaca no china, vaca con campo libre de brucelosis, vaca no china o sin pasaportes, no libre de brucelosis, vale 10% menos o en algún momento hasta menos aún. Por lo tanto, lo veo más como una oportunidad que como una obligación, y me parece que todos aquellos que somos parte del tema, si hacemos las cosas bien, vayamos, certifiquemos nuestro campo, pongamos los polígonos en condiciones, tengamos una plataforma que nos ampare frente a la oportunidad y seguramente se va a crear un nuevo mercado de valor. Novillito, ternero, novillito, novillo, con condición o atributo libre de deforestación, según resolución 1115. Tenemos aquí otra consulta. No, déjale mejor. No, recordemos, Víctor, terneros con papel y terneros sin papel para la Unión Europea. Es lo mismo. Bueno, excelente el panel, gracias por la información. Mi pregunta iba dirigida más que nada a Guillermo de Uruguay, en relación a que nos describiste que tiene ese marco de previsibilidad que se necesita para producir. Hoy lo recalcó bastante Víctor. Y por un lado, preguntarte si ha tenido impacto esto de que el criador tenga un mejor precio exportando animales en pie y esa puja que hay con la industria local. ¿Qué valores tiene un ternero que puede ser exportado y un ternero que puede ser comprado para lo local? Y te cierro con la pregunta si eso genera, tranqueras adentro, una mayor adopción de tecnología, porque hay previsibilidad y valores, ¿no? Casi que agradezco la pregunta porque ese es uno de los nudos de esta discusión en Uruguay. Cuando surgió la posibilidad de abrir esa válvula de escape era porque los productores se quejaban de que el precio del ternero era bajo, era errático y por eso no... Y que con esto iba a haber un precio alto, más alto, piso, techo y bueno, la exportación en pie todos los años rondó arriba de 100.000, 150.000, 200.000 y en el último año ya digo 400.000 cabezas. Entonces ya no es una prueba de un año o dos, ya van 10 años de esta prueba y lamentablemente uno de los argumentos que tiene la industria es nos prometieron que con la libre exportación de ganado en pie el productor iba a tener un incentivo mayor, iba a invertir más en darle mejor de comer a la vaca, inseminarla, hacer el teste precoz, todas las tecnologías que tenemos en Uruguay para eso. Y íbamos a pasar de un porcentaje de destete promedio de 65 del Uruguay histórico, ¿no? Y vamos a pasar a ligas mayores. Y eso no ha pasado eso. Ustedes miran, el porcentaje de destete en Uruguay ha cambiado muy poquitito, está en el 68% ahora, ¿no? A pesar de este incentivo que tenemos, la carne volando por las nubes de precio, una demanda por terneros, novillos sobre año, todo el mundo está pidiendo, los filoteros, los invernadores, los recriadores, los exportadores en pie demandan, o sea que no hay una mala señal, la señal está, el precio está. Y sin embargo, una buena pregunta ¿por qué el productor no ha cambiado eso? Yo en mi época que estaba en el INIA, en la parte de investigación en sistema de producción animal, teníamos esa argumentación, no, el productor no tiene porque no tiene incentivo de precio. Eso ya van 10 años de muy buen incentivo de precio y no ha cambiado. No todos los productores no han cambiado, hay un grupo mayoritario que ha cambiado, pero queda un piso de productores, no todos chiquitos, ¿no? Hay productores muy grandes ahí adentro también, que no han decidido no modificarlo. Entonces, el reclamo de la industria es, si esto no están dando para cambiar ese indicador y que haya más terneros, ¿no? Vamos a revisarlo, porque la industria lo que pide es, en vez de producir 2,5 millones de terneros por año, produjamos 3,5 millones, exporten lo que quieran, pero que la industria tenga suficiente para funcionar todos los días, ¿no? Pero es interesante tema para rasquear y analizar en Uruguay, lo estamos haciendo. Tenemos una última consulta. Bueno, buen día. Yo soy Bernardo Laulé, presidente de la Comisión de Ganadería de CREA.
Primero felicitarlos por el panel, la verdad que es muy nutriente venir a estos lugares y escuchar a estos actores. Y la consulta es para Guillermo, preguntarle un poco cuánto es lo que abarca la industria dentro de los eslabones anteriores, digamos, al de la industria, en la parte de la producción, hasta qué eslabón llegan y también qué impacto tiene eso en el sector de los productores ganaderos, ¿no? A ver, en Uruguay hay unos 25, más o menos 24, 25 frigoríficos de exportación, ¿no es cierto? Después hay unos 10, 12 frigoríficos más para el mercado doméstico. De esos frigoríficos, lo que sí está ocurriendo hoy es que, a ver, te diría un puñado, porque no son más de 6 o 7, 5, 6 o 7, que tienen feedlot, ¿no? Había un frigorífico, el Pool, ¿te acuerdas del Pool? Que en su época el dueño era un brasilero que tenía 100.000 hectáreas de campo en Uruguay, ¿no? Y hacía su cría Aberdeen Angus, su engorde y su faena. Prácticamente se abastecía del 30% del frigorífico, ¿no? Pero después hay esos 5, 6 o 7 frigoríficos cuyos dueños tienen un feedlot, ¿no? Que en general no les da más del 20-25% del ganado que ellos precisan, ¿no? Sobre todo apuntados a la 481, a la cuota 481 de la Unión Europea, ¿no? O sea que están armados los feedlots para servir a la cuota 481. Entonces, otro número que les cuento, de la faena de Uruguay, que son 2.200.000 animales por año, más o menos 200.000 cabezas son de feedlot, o sea, un 10% que incrementa todos los años. Entonces se puede decir que sí, que hay una parte de la producción que los frigoríficos se proveen de sí mismos, pero obviamente ellos tienen que ir a comprar terneros, tienen que ir a comprar maíz, ¿no? Igual que cualquier feedlotero. Entonces están en el mercado de la hacienda. Pero no es importantísimo, no es el componente principal que los frigoríficos tengan su propio suministro de animales. No sé si contesto la pregunta por ese lado, ¿era? No. Perfecto, muchísimas gracias. Está perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si Víctor tenés para hacer un cierre. Agradecer y nada más. Así que gracias por tanto talento. Gracias. El agradecimiento a Erika Schild, doctor Juan José Grijera Naón, Guillermo Pigurina y por supuesto a Víctor Tonelli y ahora los organizadores de este Congreso Nacional del Foro Argentino de Genética Bovina les van a hacer entrega de un presente a los disertantes y a nuestro moderador, también disertante de la primera conferencia de hoy. Así que adelante, arriba para la foto. Y muchísimas gracias a quienes, han motivado este debate y han compartido con nosotros esta mesa para saber qué está pasando en los mercados de la carne a nivel internacional, con participación muy importante de nuestro colega de Uruguay, que agradecemos profundamente por la visita en el día de hoy aquí a la Universidad Católica de Córdoba y a esta convocatoria del Foro Argentino de Genética Bovina.